Bueno, vamos a pasar a los elementos que nosotros podemos crear en 2 dimensiones para luego convertirlos en objetos en 3 dimensiones. Estos se llaman, vamos ahora acá en la solapa de crear, se llaman Shaper. Vamos a en la pestañita que se llama Slide y vemos acá cómo tenemos la forma de, podemos crear líneas, podemos crear rectángulos, círculos, elipses. Vamos a coger en este caso un círculo y vamos a hacerle un análisis a esto. Entonces, básicamente el círculo, estos objetos tienen en 2 dimensiones, tienen 3 elementos que le podemos configurar: el render, la interpolación y el método de crear. Y los parámetros, en este caso vamos a trabajar entonces los parámetros. El primer caso sería los parámetros, sería el radio. Nosotros podemos cambiarle su configuración y vamos a ver que en el render por defecto vienen estos 2 botones desactivados, o sea, lo vemos en 2 dimensiones, pero si nosotros diéramos render, entonces estos objetos no se verían en el render. En este caso tenemos que ir a la pestañita de render y activar estos 2 botones para que se vean ese objeto que estaba en 2 dimensiones, ya se puede ver en el render en 3 dimensiones y la podamos observar en el viewport o en la vista. Ya vemos que si le damos render, entonces ya ese objeto que bidimensional empieza a verse. Este objeto o todos los objetos que tenemos en 2 dimensiones, entonces se pueden ver en 2 formas. Acá vemos que van a tener una altura, tienen un radio, un número de lados, vemos cómo crece esto y también lo podemos tener en forma rectangular, va a tener una altura. Si nosotros nos pasamos a visualizar esto en el panel de perspectiva, entonces podemos observar esto. Miremos que si nos pasamos para radial, le ponemos una altura y un radio, entonces ese objeto que está en 2 dimensiones se puede visualizar en 3. Vemos acá en forma rectangular como este objeto ya se ve con sus 3 dimensiones, cuando antes era un objeto bidimensional. Le podemos cambiar las propiedades que tiene. Ya vimos que tiene entonces el radio en una propiedad. Vemos que si desactivamos esto en el render, pues vuelve y se vería como un círculo. Entonces tienen que poner mucho cuidado que estos 2 botones estén activados. Vamos a ver qué modificaciones les podremos hacer a estos objetos en 2 dimensiones, pero quise hacer este video para que lo tengan en cuenta a todas las líneas o a todos los shapers que se ven en 2 dimensiones. Vamos a ver en este caso la línea. Nosotros trazamos una línea, entonces vemos cómo esa línea que estaba en 2 dimensiones, ya acá cuando le pusimos lo mismo, le configuramos que estuviera al render, le cambiamos que se viera en forma rectangular o que también se podía ver en forma circular. Vemos acá que vamos a poderle cambiar el número de lados y esta pieza en toda su dimensión empieza a verse en otra forma en tercera dimensión. Entonces tenemos que los slides, objetos que teníamos en 2 dimensiones, las vamos a poder ver en 3 dimensiones. Vamos a observarlos acá. Vamos a pasarnos aquí a esta vista, la vista top, pues para que conozcamos entonces un rectángulo. Tenemos una herramienta como rectángulo, tenemos una herramienta como elipse, tenemos un arco, o sea que podemos trazar arcos, tenemos unas donas, serían acá en 2 dimensiones, tendríamos para hacer polígonos, el número de lados, tendríamos para hacer estrellas, ustedes tienen para hacer las estrellas, y lo más importante para hacer texto. Entonces veamos acá, tipo de texto, acá tenemos, podríamos escribir Fernando, pues yo puedo escribir mi nombre y simplemente doy clic y entonces aparece mi nombre. Ya, recuerden que esto, como tenemos activado acá en render, visualizar en render, entonces vemos cómo estos objetos que inicialmente están en 2, luego les vamos a aplicar un modificador para convertirlos también en 3 dimensiones. Acá lo que hicimos de activarlo en el render y ponerles acá un diámetro, eso era para que se pudieran visualizar. Pero enseguida vamos a ver cómo podemos hacer operaciones booleanas, cómo podemos interpretar estos elementos para que los dibujos, podamos construir nuevos dibujos, no solamente que nos vamos a quedar con las primitivas estándar, sino que a partir ya de los Shaper y con estas herramientas ustedes van a poder construir otros elementos.